La Biblia contiene secretos de prosperidad que la mayoría lee sin comprender. Y uno de los más poderosos está oculto en un lugar que muchos conocen, pero casi nadie ha aprendido a mirar correctamente. El Salmo 23. No como una simple lectura espiritual, no como un texto para repetir por costumbre, sino como un verdadero código mental de abundancia. Y lo más sorprendente es esto. Después de estudiar durante décadas a algunos de los hombres más exitosos del mundo, Napoleon Hill llegó a principios que resuenan de forma casi perfecta con las palabras de este antiguo salmo. Así que hoy vas a descubrir algo que puede cambiar por completo tu manera de ver la riqueza, el dinero y tu propio destino. Porque cuando entiendes cómo dominar este salmo desde la mente correcta, no solo cambia tu situación financiera, empieza a cambiar toda tu vida. El verdadero obstáculo no está primero en la economía, ni en tu sueldo, ni siquiera en las circunstancias que hoy te rodean. El verdadero obstáculo está en tu mente. Está en cómo percibes la abundancia, en cómo interpretas el dinero y en la forma en que muchas veces, sin darte cuenta, limitas tu propia capacidad para recibir más. Muchas personas creen que su problema es externo. Piensan que si tuvieran mejores oportunidades, más capital o un trabajo distinto, entonces su vida cambiaría. Pero Napoleon Hill descubrió algo mucho más profundo. Antes de que la prosperidad aparezca en el mundo exterior, tiene que ocurrir un cambio interno. La mente tiene que dejar de pensar como alguien carente y empezar a funcionar como alguien capaz de crear, sostener y multiplicar valor. Ese es el punto que casi nadie quiere enfrentar. Porque es más fácil culpar al contexto que revisar la forma en que uno mismo está pensando todos los días. Es más cómodo decir «no se puede» que preguntarse con honestidad ¿cómo me estoy relacionando yo con la abundancia? ¿La veo como algo lejano? ¿Como algo reservado para otros? ¿Como algo difícil, escaso o sospechoso? Porque si en el fondo tu mente sigue asociando prosperidad con imposibilidad, tus decisiones van a obedecer esa programación, aunque por fuera digas que quieres cambiar. Y aquí es donde este mensaje empieza a ponerse poderoso. Porque si el verdadero obstáculo está en la mente, entonces ahí mismo también puede comenzar la liberación. Ahí mismo puede empezar la transformación. No cuando el mundo se acomode primero, sino cuando tú empiezas a pensar desde otro lugar, desde una mente más guiada, más clara, más fuerte, más alineada con la posibilidad. Por eso este video no trata solo de dinero, trata de algo más profundo, de la manera en que una persona rompe su mentalidad de escasez y aprende a caminar desde una conciencia de abundancia. Y cuando eso ocurre, algo empieza a cambiar no solo en lo que piensa, sino en lo que ve, en lo que decide y en lo que se atreve a construir. Y si este mensaje ya está despertando algo dentro de ti, suscríbete ahora al canal, porque aquí seguimos entrenando la mente, la fe y la visión que construyen una vida de abundancia. Ahora quiero mostrarte cómo se ve todo esto en la vida real, a través de la historia de una persona común aquí en México que descubrió cómo aplicar estos principios y transformó por completo su destino financiero. Cuando entiendes cómo se aplica en la práctica, todo cambia. Si tú también crees que esto podría transformar tu vida, suscríbete ahora al canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido como este y puede ser el primer paso en una gran transformación. Guillermo Méndez se levantaba cada mañana a las 5:30 para abrir su pequeña ferretería en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Llevaba más de una década al frente del negocio familiar que había heredado de su padre, don Felipe. La ferretería El Tornillo Dorado era conocida en la zona, sí, pero apenas generaba lo suficiente para sostener a Guillermo, a su esposa Lucía y a sus 2 hijos adolescentes. Y últimamente ni siquiera eso parecía seguro. Aquella mañana de octubre, mientras levantaba la cortina metálica del local, sintió otra vez el mismo peso sobre los hombros, las cuentas acumuladas sobre el escritorio, las ventas bajando desde que abrió una ferretería competidora a unas cuantas cuadras, la presión de las tiendas en línea, la sensación de estar peleando una batalla que ya venía perdida.
Buenos días, don Guille, le dijo don Mateo, el anciano que cada mañana barría la banqueta del edificio contiguo. Buenos días, don Mateo, respondió Guillermo, sin ánimo. Don Mateo tenía 78 años. Había sido maestro durante 4 décadas y en el barrio todos lo veían como un hombre sereno, sabio, de esos que hablan poco, pero cuando hablan dejan algo dentro de ti. Aquella mañana lo miró con atención y le dijo: «Te veo preocupado, hijo. ¿Todo bien con el negocio?». Guillermo suspiró. Normalmente no hablaba de sus problemas, pero había algo en la calma de don Mateo que lo hizo sincerarse. «La verdad, estoy pensando en cerrar. Ya no alcanza». Don Mateo no respondió de inmediato. Solo asintió con esa serenidad que parecía no alterarse por nada. Luego dijo: «¿Tienes un momento para un café? Creo que tengo algo que podría interesarte». Media hora después, sentados en la pequeña oficina de la ferretería, don Mateo sacó de su bolsillo un ejemplar viejo de Piense y hágase rico y una Biblia pequeña ya muy gastada por los años. Guillermo lo miró con curiosidad, sin entender del todo hacia dónde iba la conversación. Entonces el anciano dijo algo que le sonó extraño, pero imposible de ignorar. «Tu problema no es solo la competencia, ni el mercado, ni las ventas. Tu problema más grande puede estar en la forma en que estás viendo todo esto». Guillermo frunció el ceño, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque en el fondo sabía que llevaba meses despertando con pensamientos de derrota, hablando de escasez, imaginando cierre, cansancio y fracaso. Ya no estaba pensando como alguien que construye, estaba pensando como alguien que apenas intenta sobrevivir. Y sin saberlo todavía, aquella conversación sería el momento exacto en que su historia empezaría a cambiar. No porque su negocio se transformara de un día para otro, sino porque por primera vez en mucho tiempo apareció dentro de él algo que había estado dormido: la posibilidad. Sentados en aquella pequeña oficina, don Mateo abrió la Biblia y leyó despacio: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Guillermo lo escuchó con respeto, pero también con confusión. Para él, el Salmo 23 siempre había sido una lectura bonita, algo que había oído en la iglesia o en funerales, pero nunca lo había relacionado con el dinero, con la abundancia o con la vida práctica. Y entonces don Mateo le dijo algo que empezó a cambiarlo todo. Ese es el error de la mayoría. Leen este salmo como consuelo, pero no como un código. Guillermo levantó la mirada. ¿Un código? Sí, un código mental de abundancia. Una forma de pensar, sentir y caminar que prepara a una persona para vivir desde la provisión y no desde la carencia. Entonces don Mateo empezó a unir las palabras del Salmo con los principios que Napoleon Hill había descubierto tras estudiar a los hombres más exitosos de su tiempo. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», le explicó. No es solo una frase espiritual, es una declaración de certeza. Es la actitud mental que se niega a vivir esclavizada por la escasez. Es la mente que deja de repetir «no alcanza», «no se puede», «siempre falta», y empieza a moverse desde una convicción distinta. Hay dirección, hay provisión, hay camino. Luego leyó: «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». Y le dijo que ahí estaba otro principio poderoso. Una mente en paz piensa mejor. Una mente agotada solo reacciona, pero una mente serena ve oportunidades, conecta ideas y escucha dirección. Napoleon Hill también enseñaba que las mejores ideas no nacen de la desesperación, sino de un estado mental más alto, más claro, más ordenado. Después siguió: «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia». Don Mateo le explicó que eso hablaba de propósito, no solo de ganar dinero, sino de encontrar una dirección correcta, una razón más profunda para prosperar. Porque cuando una persona solo quiere sobrevivir, piensa pequeño. Pero cuando descubre una misión, una vocación, un servicio que puede dar al mundo, su energía cambia. Y ahí la riqueza deja de ser solo ingreso y empieza a convertirse en expansión. Guillermo escuchaba en silencio.
Por primera vez no estaba oyendo el salmo como una rutina religiosa, sino como una estructura mental, como si cada verso describiera un estado interior que él había perdido. Certeza, calma, dirección, fe, provisión, y en ese momento entendió algo. Quizá el Salmo 23 no solo hablaba de Dios cuidando al hombre, quizá también hablaba del tipo de mente que el hombre necesita desarrollar para poder caminar en abundancia. Lo que cambió en Guillermo no fue primero su ferretería, fue su forma de pensarse a sí mismo. Y esa es una diferencia enorme, porque mientras una persona vive como sobreviviente, toda su energía se va en resistir, aguantar, cubrir el día, evitar el golpe, llegar al final del mes. Pero cuando empieza a pensar como creador, algo más profundo se activa. Deja de preguntarse solo cómo no perder y empieza a preguntarse qué puede construir. Ese cambio mental lo transforma todo. El sobreviviente mira la competencia y se paraliza. El creador mira la realidad y busca un ángulo distinto. El sobreviviente piensa en carencia, el creador piensa en valor. El sobreviviente se enfoca en lo que le falta. El creador se enfoca en lo que puede desarrollar con lo que ya tiene. Napoleon Hill enseñaba que la riqueza no nace cuando una persona consigue más recursos, sino cuando aprende a ver posibilidades donde antes solo veía limitaciones. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar con Guillermo. Antes veía una ferretería amenazada. Ahora empezó a ver un conocimiento heredado, una experiencia única, una especialidad olvidada, un nicho que nadie estaba atendiendo. La realidad externa era casi la misma. Lo que cambió fue la mente que la observaba. Y ahí está una de las revelaciones más poderosas de este tema. La abundancia empieza a moverse cuando dejas de pensar únicamente en sobrevivir, porque la mente de supervivencia siempre juega a la defensiva. Quiere seguridad inmediata, teme arriesgar, desconfía de la expansión. Pero la mente creadora empieza a organizarse de otra manera. Se hace preguntas distintas. ¿Qué problema puedo resolver? ¿Qué me hace distinto? ¿Qué parte de mi historia, de mi experiencia o de mi conocimiento puede convertirse en valor para otros? Cuando una persona entra en ese estado, deja de mirar el mundo como una amenaza constante y empieza a mirarlo como un terreno donde algo puede ser sembrado. Ya no solo reacciona, diseña. Ya no solo se protege, construye, y en ese proceso también cambia su energía. Porque quien sobrevive vive agotado, pero quien crea empieza a recuperar entusiasmo, dirección y sentido. Eso fue lo que comenzó a ocurrir en Guillermo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando solo en cerrar menos mal el mes. Estaba imaginando una versión nueva de su negocio, una más auténtica, más especializada, más conectada con lo que realmente sabía hacer. Y en ese instante, dejó de sentirse como una víctima del mercado y empezó a sentirse como alguien que todavía podía crear algo valioso. Ese es el cambio que lo inicia todo. No cuando desaparecen los problemas, sino cuando dejas de verte como alguien acorralado y empiezas a verte como alguien capaz de generar valor en medio del problema. Porque el sobreviviente resiste la vida, pero el creador empieza a transformarla. Y si sientes que este mensaje te está mostrando que la verdadera abundancia no empieza en lo que tienes afuera, sino en la forma en que has entrenado tu mente por dentro, he creado una guía práctica llamada Reprograma tu mente para la abundancia. En ella te enseño paso a paso cómo romper patrones de escasez, fortalecer tu identidad y reprogramar tu subconsciente en 21 días para pensar con más claridad, fe y dirección. Te la dejo en el enlace de la descripción para que puedas empezar hoy mismo. Cuando la visión correcta se instala en la mente, no solo cambia lo que sientes, empieza a cambiar lo que ves. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Guillermo. Antes, cada día se parecía al anterior. Abrir la cortina, ver las cuentas, pensar en la competencia, sentirse cansado y esperar que algo no saliera peor. Su mente estaba tan enfocada en la escasez que aunque las oportunidades hubieran estado frente a él, probablemente no las habría reconocido. Pero después de empezar a leer el Salmo 23 de otra manera,
Después de conectar cada verso con una nueva actitud mental, algo comenzó a moverse dentro de él. No fue magia instantánea, fue enfoque, fue dirección, fue una mente que dejó de mirar solo el problema y empezó a buscar significado, valor y posibilidad. Y cuando una mente cambia así, el mundo empieza a revelar caminos que antes parecían invisibles. Por eso, cuando entró Raúl, el arquitecto que buscaba herrajes antiguos para restaurar una mansión, Guillermo pudo reconocer algo que antes quizá habría dejado pasar. No vio solo a un cliente más, vio una puerta, vio una conexión con una parte de su conocimiento que había estado dormida. Vio que aquello que había heredado de su padre no era un detalle viejo del negocio, sino una especialidad rara, valiosa y difícil de encontrar. Eso cambió todo. Napoleon Hill enseñaba que una mente enfocada empieza a detectar oportunidades que la mente distraída jamás notará. Y eso no ocurre porque el universo se vuelva diferente de la noche a la mañana, sino porque el filtro interno cambia. Cuando tu visión está dominada por miedo, ves amenazas. Cuando tu visión está dominada por propósito, empiezas a ver caminos. Guillermo no atrajo solo clientes, atrajo dirección, y a partir de esa dirección empezaron a aparecer nuevas conexiones, más arquitectos, nuevos proyectos, una identidad distinta para su negocio, ideas que antes no habrían surgido. Lo poderoso de esto es que la visión correcta no solo te ayuda a ver oportunidades, también te ayuda a actuar sobre ellas. Porque una cosa es notar una puerta, y otra muy distinta es tener la claridad para cruzarla. Guillermo comenzó a reorganizar la tienda, a especializarse, a recuperar el legado de su padre con una intención nueva. Ya no estaba reaccionando a la crisis, estaba construyendo desde una visión. Y esa es una de las grandes verdades de la abundancia. Muchas veces, los caminos no aparecen porque la vida te los deba. Aparecen porque tu mente finalmente está preparada para verlos, honrarlos y seguirlos. Antes estaban ahí, sí, pero tú no eras todavía la persona capaz de reconocerlos. Por eso, cuando la visión correcta entra en tu mente, no solo cambia lo que imaginas sobre el futuro, cambia los caminos que eres capaz de descubrir en el presente. Lo que en verdad significa nada me faltará, no es que la vida nunca tendrá desafíos, ni que todo llegará sin esfuerzo, ni que bastará con repetir una frase bonita para que la realidad cambie. Significa algo mucho más profundo, vivir desde una certeza interior que deja de pensar como escasez y empieza a caminar como provisión. Ese versículo ha sido malentendido por muchas personas. Algunos lo leen como si fuera una promesa pasiva, casi como si dijera, no hagas nada, todo aparecerá. Pero no es eso. En realidad, es una posición mental y espiritual. Es la decisión de dejar de ver la vida desde el miedo constante a que falte algo. Es romper la costumbre de pensar siempre en pérdida, en carencia, en amenaza, en limitación. Es empezar a moverse desde una confianza distinta. La convicción de que hay dirección, que hay recursos, que hay caminos y que Dios no guía a una mente para luego abandonarla en la escasez. Napoleon Hill enseñaba algo muy parecido desde otro lenguaje. Decía que una persona no puede construir riqueza mientras su mente esté dominada por pensamientos de falta, porque una mente que vive diciendo no alcanza, no se puede, siempre falta algo, termina tomando decisiones pequeñas, defensivas y temerosas. En cambio, una mente que cree en la posibilidad, que se siente guiada, que se ve sostenida, empieza a actuar con otra energía, más clara, más firme, más abierta a la creación. Por eso, nada me faltará, no significa pasividad, significa que dejas de vivir mentalmente como alguien abandonado. Significa que ya no conviertes cada problema en prueba de que estás solo. Significa que aunque atravieses un momento difícil, no permites que la dificultad se vuelva tu identidad. Tu identidad ahora es otra. Alguien guiado, sostenido, enseñado y capaz de crear valor aún en medio del reto. Y aquí está la madurez verdadera. Entender que abundancia no es solo tener más dinero. También es tener paz para pensar mejor,
Es tener claridad para ver una salida. Es tener serenidad para no tomar decisiones desde la desesperación. Es tener visión para reconocer oportunidades donde otros solo ven presión. Y cuando eso se instala dentro de ti, el dinero deja de ser el único símbolo de provisión. Empiezas a ver que la provisión también llega en forma de ideas, contactos, dirección, favor, sabiduría y fortaleza interior. Eso fue lo que cambió en Guillermo. Antes leía la realidad como alguien que siempre estaba a punto de perder. Ahora empezó a leerla como alguien que podía ser guiado hacia algo mayor. No porque todo se resolviera de inmediato, sino porque su mente dejó de interpretar cada dificultad como abandono. Y esa diferencia lo volvió más sereno, más creativo y más dispuesto a construir. Eso significa, de verdad, nada me faltará. No una fantasía de comodidad total, sino una mentalidad transformada. Una conciencia que deja de vivir bajo el gobierno del miedo y empieza a caminar bajo el gobierno de la fe, la dirección y la abundancia interior. Con el tiempo, lo que estaba ocurriendo en la vida de Guillermo dejó de ser solo una mejora económica. Se convirtió en algo mucho más profundo, una misión. Y ahí es donde la prosperidad cambia de nivel. Porque cuando una persona deja de ver su trabajo solo como una forma de sostenerse y empieza a verlo como una manera de servir, preservar, enseñar y aportar valor real, la abundancia deja de sentirse como una lucha desesperada, empieza a multiplicarse de otra forma. Eso fue exactamente lo que pasó con él. La ferretería dejó de ser solo un negocio pequeño tratando de sobrevivir frente a competidores más grandes. Empezó a convertirse en un espacio con identidad, con propósito y con legado. Ya no vendía solo productos, compartía conocimiento artesanal, rescataba una herencia que parecía desaparecer. Ayudaba a arquitectos, restauradores, estudiantes y clientes a encontrar algo que en otro lugar ya no podían recibir. Experiencia viva, criterio, historia, autenticidad. Napoleon Hill enseñaba que el dinero sigue al valor. Y el valor más poderoso no siempre está en hacer lo mismo que todos, sino en descubrir aquello que solo tú puedes aportar con profundidad. Guillermo encontró eso cuando dejó de competir por volumen y empezó a construir desde su esencia. Pero lo más hermoso vino después. No solo mejoró el negocio, también empezó a mejorar el alcance de su influencia. Ahí es donde aparece una ley más alta de la prosperidad. La abundancia se multiplica cuando se comparte. El taller en el museo, los estudiantes, el interés de especialistas, la idea de enseñar a otros negocios familiares, todo eso mostró que la riqueza no se estaba expandiendo solo en la caja del negocio, se estaba expandiendo en forma de impacto. Y cuando la prosperidad toma esa forma, deja de ser solo acumulación, se convierte en contribución, se convierte en legado, se convierte en una fuerza que no solo levanta tu vida, sino también la de otros. Guillermo pasó de sentir que apenas resistía a descubrir que podía abrir camino para más personas. Don Mateo lo había guiado a él, ahora él empezaba a hacer lo mismo con otros. Y en ese punto se revela otra verdad poderosa. Una mente abundante no solo piensa en recibir más, también piensa en cómo multiplicar lo que ha aprendido. Porque lo que se comparte con sabiduría no se reduce, se expande. Eso transforma por completo la forma de vivir la riqueza. Ya no se trata solo de cuánto entra, se trata de cuánto valor eres capaz de crear, sostener y transmitir. Y cuando una persona entra en ese nivel, su trabajo deja de ser un simple mecanismo de supervivencia. Se convierte en una expresión de propósito, y es ahí donde la prosperidad se vuelve mucho más profunda, más limpia y más duradera. Llega un momento en el que entiendes que la verdadera riqueza nunca empezó en el dinero. Siempre empezó en la mente, en la fe y en la manera en que una persona decide interpretar su vida. Porque Guillermo no cambió primero por fuera. Primero cambió por dentro. Dejó de verse como un hombre perseguido por la escasez y empezó a verse como alguien guiado, sostenido y capaz de crear valor. Y cuando eso ocurrió, todo empezó a moverse en otra dirección. Ese es el verdadero poder de este mensaje.
El Salmo 23 dejó de ser solo una lectura conocida y se convirtió en una arquitectura interior, en una forma de pensar, en una forma de caminar, en una manera de sostener la mente en paz cuando todo parecía apretar, en una manera de visualizar provisión en medio del valle, en una manera de recordar que la abundancia no nace primero del bolsillo, sino del estado mental y espiritual desde el que una persona construye su vida. Y si has llegado hasta aquí, escucha esto con toda tu atención. Tal vez el mayor obstáculo nunca fue tu sueldo, ni la economía, ni la competencia, ni el momento que estás viviendo. Tal vez el mayor obstáculo ha sido una mente acostumbrada a pensar como sobreviviente, una mente que aprendió a esperar lo peor, una mente que ha repetido durante años que no alcanza, que no se puede, que todo está en contra. Pero eso puede cambiar, porque cuando una persona alinea su mente con una visión más alta, con una certeza más fuerte y con una identidad más abundante, ocurre algo extraordinario. La paz deja de ser debilidad y se convierte en dirección. La fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en fuerza creativa. El trabajo deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como misión. Y poco a poco, lo que antes parecía un problema sin salida, empieza a revelarse como el terreno exacto donde Dios, la visión y la disciplina estaban preparando una nueva historia. Ese es el clímax de la transformación. Cuando dejas de leer tu vida desde la carencia y empiezas a leerla desde la abundancia, cuando dejas de caminar como alguien derrotado y empiezas a caminar como alguien guiado, cuando entiendes que el bien, la misericordia, la provisión y la oportunidad no siempre llegan primero afuera. Muchas veces empiezan a brotar dentro de una mente que, por fin, decidió creer, crear y avanzar. Y te recuerdo que si sientes que este mensaje te está mostrando que la prosperidad real empieza en la mente, he creado una guía práctica llamada Reprograma tu mente para la abundancia, donde te enseño paso a paso cómo transformar patrones de escasez, fortalecer tu identidad y entrenar tu subconsciente para pensar con más fe, dirección y claridad. Te la dejo en el enlace de la descripción para que empieces hoy mismo. Y ahora quiero que te quedes con esta verdad. La abundancia no empieza el día en que el dinero aparece. Empieza el día en que tu mente deja de pensar como escasez y comienza a caminar como provisión. Empieza cuando dejas de leer tu vida solo desde el problema y empiezas a verla desde una visión más alta, más clara y más guiada. Porque cuando tu mente cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu destino empieza a moverse. Si este mensaje habló directamente a tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa la campana, porque aquí seguimos fortaleciendo la mentalidad, la fe y la claridad que construyen una vida extraordinaria. Y antes de irte, escribe en los comentarios esta frase: la abundancia comienza en mi mente. Escríbela con intención. Escríbela como una decisión, porque el día en que cambias la forma en que piensas, empiezas a cambiar la forma en que vives.